Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pidiendo un rey como las demás naciones, el pueblo no solo está desconociendo a Dios, sino que justamente por eso está rechazando su propia identidad, lo que lo hacía ser distinto a otros pueblos. El profeta los proviene sobre los males de la monarquía, provocados por el abuso del poder, pero no logra que el pueblo cambie su postura. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía ya en esta primera semana del tiempo ordinario. Nos disponemos a celebrar y a poner en práctica este nacimiento de Jesús, la presencia de Dios en nuestra vida, pero que ahora lo hacemos realidad a nuestra vida cotidiana. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha, Señor, con bondad las súplicas de tu pueblo y concédenos luz para conocer tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran
danos un rey para que nos gobierne. Y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel: escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan. Me rechazan a mí para que no reine más sobre ellos. Samuel comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey, diciendo: este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, y ellos correrán delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y de 50 hombres, y les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, y fabricar sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares, para dárselos a sus servidores. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas, para entregarlo a sus eunucos y a sus servidores. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes y sus asnos, para emplearlos en sus propios trabajos. Exigirá el diezmo de los rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces ustedes clamarán a causa del rey que se ha elegido, pero aquel día el Señor no le responderá. El pueblo se negó a escuchar la voz de Samuel e insistió: no, habrá un rey sobre nosotros, y así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos juzgará, saldrá al frente de nosotros y combatirá en nuestros combates. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las repitió en presencia del Señor. El Señor dijo a Samuel: escúchalos y dales un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro. Se alegrarán sin cesar en tu nombre. Serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor acrecientas nuestro poder. Si el Señor es nuestro escudo, el Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres. Y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús. Y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior:
¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo que estaban pensando que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, cuántos paralíticos somos nosotros, ¿verdad? Cuántos paralíticos, parálisis. Algunos ya veré hoy la parálisis infantil. Ya ponen de primera comunión, te cuñan de Saray, que venían de Yar. Primera y última comunión para algunos. Otro que tú la hiciste, la y tú anambreo y el día de la primera comunión ya voy a Pauasú. Qué foto, qué pea, qué amor. Yo no voy hasta de la ropa y del vestido, va por mondetas y cuay, va por hasta la hipópete y velita y rosario, va la tua cuera. A ver, o recibí, va y venían de Yara, rete Harugue, a domingo siguiente ya no voy a la misa. Entonces, parálisis infantil, paralizado, una avena, tenía paralítico, sé yo que cuera. Pero tenemos que mirar, ¿verdad? Todo este desarrollo, evidentemente que hay muchos elementos, pero mañana lleva, porque indica tú y la ñañemongueta pabe la ñande yara y se añande. Pero es importante porque Jesús, cuando se encuentra con nosotros, lo que quiere hacer es sanarnos. Y aquí, cuando comienzan a criticarle a Jesús, ¿cómo éste puede venir aquí a decir que le sana y que le cura y sobre todo que le perdona sus pecados? Ese pico peuta y te está blasfemando. Y por eso es que Jesús también dice, advirtiendo enseguida lo que ellos estaban pensando, es que les dice que es más fácil, orando yoga, que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina. Entonces, queridos amigos, aquí el Señor tiene el poder, por una parte, de perdonar los pecados, es decir, perdonar nuestras parálisis. Y al mismo tiempo, al perdonar nuestras parálisis, porque ñandé, nañañen boyabé en da vejina, da yajabe y nañajenduve iñe, yajeyabe, taperereíla yajeyabe ñande condición de cristianos, cuando añan de yara y pajabe ñande no llega añan de yugo y será igual ñemonguetá. Y en ese ñemonguetá, queridos amigos, es donde el Señor nos regala el perdón. En ese ñemonguetá y en ese encontrarse con el Señor. En de yara conseguida es página cuando se da cuenta que hay un corazón arrepentido y un deseo de este hijo que vuelve junto al Padre. ¿Entiendes? Tiene el corazón de esa madre, lleva. Porque upea la ñande yara y botá. La ñandeña mañabe ñande apetu ella guapuya calculá ya ella. Vean oye haya página y bahía. Ahí vas a vender ya pues oye entonces estoy paralizado como cristianos. Hoy el Señor viene a curar nuestra parálisis, pero va a depender de nosotros, queridos amigos. Y así entonces que podamos en nuestra sociedad también mostrar. Vamos a hacer ese gran milagro, ¿verdad?, de volver a caminar. Entonces la gente va a quedar asombrada y glorificar a Dios. ¿Por qué? Y porque todos vamos a decir, nunca hemos visto nada igual. Que el Señor nos llama una vez más, ¿verdad?, para que podamos caminar. Enda yaguata haivina lleva, peña ñemo mubiri haivina peña de yarabi, cuan ahí bajabe ñandema gato. Dañe por un por la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor.
por nuestra Iglesia, para que esté abierta para recibir a todos y enseñar el camino de la vida cristiana. Oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras familias, para que se preocupen por la formación espiritual de sus hijos y aprendan a ser iglesia doméstica. Oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos en el compromiso de construir una sociedad más incluyente. Oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte y por sus méritos escucha nuestras filiales oraciones y santifica toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido, Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo
santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuando te digo, aquí estoy. Tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos no podrán creer lo que en ti haré. Serás otro y nada volverá a ser igual. Porque mi amor te transformará. Tu luz en mí, en silencio me habla de ti. Tu amor que va más allá de toda razón. Todo lo haces nuevo aquí en mí. Cuando te digo, aquí estoy. Tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos no podrán creer lo que en ti haré. Serás otro y nada volverá a ser igual. Porque mi amor te transformará. Tu paz, tu voz que cala mi corazón. Oración. A quienes has alimentado con tus sacramentos, concédeleos, Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora Madre mía, auxiliadora Madre mía. Porque serás